En este video vamos a darle vida a uno de los personajes más traviesos y queridos, la Chilindrina, con su clásico vestido verde, sus coletas despeinadas y esa carita pícara. Te enseñaré paso a paso cómo hacer este adorable amigurumi que te robará una sonrisa. Saca tu hilo, tu ganchillo y tus ganas de tejer, porque hoy tejemos pura nostalgia con mucho cariño. Los materiales que necesitamos para elaborar a la chilindrina son los siguientes. Miren, estos son los tonos que vamos a utilizar. Bueno, como base sería el color piel, ¿no? Que necesitamos para sus brazos, para su carita, sus piernas. Color negro, también estambre de color negro, ¿no? Para forrar sus lentes, para su cabello, su cabeza. Miren la parte de atrás. Y sus zapatos. Blanco para su shortcito, miren de abajo. Para sus mediecitas y para la luz también de sus ojos. Estambre de color verde para su vestido y también una parte de aquí del cuerpo. Rojo para su saquito, amarillo para estos detalles de aquí. Esos serían en cuestión a los colores de estambre. Necesitamos también alambre, un alambre delgadito que conseguí para esto, más o menos de unos 30 centímetros, pongámosle, para poder elaborar estos lentecitos. Hilo de bordar color negro delgadito para la boca, las pequitas, esto de este detalle de los ojos y sus cejas también, ¿no? Necesitamos, eso sería en cuestión a los materiales, pues como hemos utilizado en todos los personajes de esta colección del Chavo del Ocho, pues aquí tenemos un pedacito de plástico que le ponemos adentro, ¿no? Y un palito para su cuellito, ¿no? Y todo lo demás, lo que necesitamos. Vamos a utilizar este ganchillo de 1.75 para todo el proyecto de la chilindrina. Y bueno, vamos a iniciar, pero antes de iniciar no te olvides de suscribirte a mi canal, de activar esa campanita para que te lleguen las nuevas notificaciones de los nuevos personajes que voy a ir subiendo, dejarnos un me gusta y de compartir este video, así nos ayudas mucho a crecer juntos. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar realizando la cabecita de la chilindrina y vamos a hacer, es muy parecida a las cabecitas de los demás personajes, pero aquí les quiero enseñar porque tiene realmente otra combinación de colores en los puntos, en el patrón, ¿no? Pero de ahí es el mismo patrón. Vamos a hacer 8 cadenitas. Y 8. Vamos a hacer un aumento en la segunda cadena contando desde el ganchillo porque la primera cadena no se teje. Hice aquí en la primera cadena un aumento de puntos bajos y pues aquí vamos a utilizar ya nuestro separador de vueltas, ¿no? Entonces vamos a poner el marcador en el primer punto que hicimos del aumento, así de esta manera, ¿ya? Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 5 y un aumento de puntos bajos en la última cadenita. Ahora vamos a tejer al otro lado de las cadenas y ponemos esta hebrita hacia adelante para irla perdiendo. Vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 5 y en el último puntito vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Así de esta manera. Ahora vamos a tejer en el primer punto de la siguiente vuelta, vamos a hacer un aumento. Donde estaba el marcador, pues vamos a iniciar realizando un aumento de puntos bajos. Aquí ya hice mi primer punto y el segundo punto del aumento. Estamos haciendo un aumento. Y vamos a poner nuestro separador en el primer punto del aumento que hicimos. Ahora vamos en el siguiente punto a tejer otro aumento de puntos bajos. A continuación nos vamos a ir tejiendo 5 puntos bajos. 1 y 5. Ahora vamos a hacer 3 aumentos de puntos bajos seguiditos. 1
3. Ahora vamos a tejer nuevamente 5 puntos bajos. 1 y 5. Y en el último puntito vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Listo. Miren así. Ahora vamos a hacer la próxima vuelta. Y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir de nuevo un punto bajo y un aumento. Ahora vamos a tejer nuevamente 5 puntos bajos. 1 y 5. Ahora aquí en esta parte vamos a repetir un punto bajo y un aumento 3 veces. Ya hice la primera. Vamos la tercera. Y nuevamente vamos a tejer 5 puntos. 1 y 5. Y al final me van a sobrar 2 puntitos y ahí voy a hacer un punto bajo y un aumento de puntos bajos. Miren así. Ahora vamos a hacer la siguiente vueltita y vamos a hacer otra vez. Vamos a empezar un aumento. ¿No? Un aumento, ponemos el separador en el primer punto que hicimos el aumento. Ahora voy a hacer un punto bajo. Voy a repetir otra vez un aumento y un punto bajo. Ahora voy a tejer 8 puntos bajos. 1, 8. Ahora vamos a repetir en esta parte un aumento y un punto bajo 3 veces. Listo, miren, ya tejí aquí las 3 veces. Ahora voy a tejer 8 puntos bajos. 1 y 8. Y finalmente me sobran 2 puntos y voy a hacer un aumento y un punto bajo. Ahora vamos a iniciar la siguiente vuelta y vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y ponemos el separador, 2 y un aumento. Repito de nuevo, 2 puntos bajos y un aumento. Ahora voy a tejer 8 puntos bajos. Listo, aquí ya tejí los 8 puntos. Ahora voy a repetir aquí 3 veces 2 puntos bajos y un aumento. Listo, aquí ya repetí 3 veces. Ahora voy a tejer 8 puntos bajos. Y finalmente me sobran 3 puntos y voy a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Ahora vamos a iniciar la siguiente vuelta. Sacamos el separador y vamos a hacer un aumento, así de esta manera. Vamos a poner el separador y vamos a hacer un punto bajo. Y esto vamos a repetir 3 veces, un aumento y un punto bajo solo 3 veces. Listo, miren, aquí ya repetí 3 veces. Ahora voy a tejer acá 10, a ver, serían 12 puntos bajos, 12 puntos bajos. Listo, aquí ya tejí mis 12 puntos. Ahora acá voy a repetir 4 veces un aumento y un punto bajo. Lo voy a repetir 4 veces. Listo, aquí ya repetí 4 veces. Ahora voy a tejer 12 puntos. Aquí ya tejí mis 12 puntos y finalmente me sobran 2 puntitos y voy a hacer un aumento y un punto bajo. Ahora vamos a iniciar la nueva vuelta. Así de esta manera y vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2, voy a poner mi separador para no olvidarme. Ya hice 2 puntos, ¿no? Ahora voy a hacer un aumento y este patrón de 2 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir 3 veces.
Listo, miren, aquí ya repetí 2 puntos bajos, un aumento 3 veces. Ahora voy a tejer 12 puntos bajos. Listo, aquí ya tejí 12 puntos bajos. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos y un aumento y voy a repetirlo aquí 4 veces. Listo, aquí ya repetí 4 veces. Ahora voy a tejer 12 puntos bajos. Listo, aquí ya tejí mis 12 puntos y al final me sobró 3 puntos, perdón, y voy a hacer 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos y un aumento. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta y aquí vamos a hacer un aumento. Vamos a poner nuestro separador de vueltas, un aumento y 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Ahora voy a repetir una vez más, un aumento y 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Ahora voy a tejer 16 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí mis 16 puntos. Ahora en esta parte de aquí voy a hacer un aumento y 3 puntos bajos y voy a repetirlo 3 veces. Listo, ya repetí 3 veces. Ahora voy a tejer 16 puntos bajos. Listo, aquí ya tejí, miren, mis 16 puntos y me sobraron 4 puntos. Voy a hacer en esos 4 puntos un aumento y voy a tejer estos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Y hasta ahí tendríamos ya 62 puntos bajos en esta pieza. Ahora vamos a tejer una vuelta de altura de estos 62 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí mi vuelta de altura. Ahora vamos a hacer 11 puntos bajos. Vamos a tejer 11 puntos bajos. Hacemos nuestro primer punto y nos vamos tejiendo solo hasta 11 puntos. Listo, miren, ya tejí mis 11 puntos bajos y aquí el número 11, el punto no lo terminé de hacer porque vamos a hacer un cambio de color. Listo, miren, aquí me cambié el color piel y me voy a ir tejiendo 23 puntos bajos en color piel. Listo, miren, ya tejí mis 23 puntos en color piel y el último punto, miren, me enganché así, cambiando de color y me voy a ir tejiendo 28 puntos en color negro hasta llegar al marcador. Listo, miren, ya terminé de tejer. Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura, ¿no? Y vamos a tejer 7 vueltas de altura respetando este patrón, o sea, 11 en negro, 23 en color piel y 28 en negro. Vamos a ir repitiendo haciendo el cambio de colores y vamos a tejer 7 vueltas de altura más, o sea, con esta serían 8, ¿no? Entonces vamos a hacer 7 vueltas más de altura combinando así tal cual como está aquí. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 7 vueltas con la que hicimos y al inicio serían 8, ¿no? Miren, debe tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos con la siguiente vuelta y vamos a tejer 8 puntos bajos solo en negro, 8 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí 8, el último no lo terminé de hacer, no voy a cortar la hebra negra, ¿no? Voy a unir la hebra de color piel. Listo, ya cambié de color sin cortar ninguna hebra, ¿no? Y ahora voy a hacer solo 2 puntos bajos en piel. 1 y el segundo no lo termino de hacer y me cambio de nuevo al color negro. Miren, así lo termino de hacer con el negro y el siguiente punto voy a hacer en negro. Así, miren, de esta manera. Y aquí no lo termino de hacer ese puntito y me cambio de nuevo al color piel, ¿no? Así, miren. Y luego pues me voy tejiendo estos puntos en color piel. Así, miren. Entonces aquí, ¿qué hicimos? Hicimos 8 en negro, 2 en piel, 1 en negro. Y luego me voy a ir tejiendo hasta aquí los en color piel y luego me voy a cambiar al color negro. Listo, miren, llegué hasta aquí y me cambié al negro. No corto ninguna de las dos hebras y voy a hacer lo mismo que acá. O sea, que voy a hacer aquí un puntito en color negro. Así, miren, igual que acá, ¿no? Luego me voy a cambiar al color piel. Voy a cerrar este puntito con el color piel. Y voy a tejer 2 puntos en color piel. 1
y 2, y el segundo no lo termino de hacer y lo voy a cerrar con el color negro, así miren, de esta manera. Y luego me voy a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar al marcador en negro, y el color piel ya le puedo cortar la hebra. Listo, miren, ya llegué acá al marcador. Entonces esta vuelta que sigue voy a repetir lo mismo solo una vez. Voy a hacer una vuelta de altura. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a tejer aquí 8 puntos bajos, luego 2 puntos en piel, 1 en negro, 23 puntos en color piel, 1 en negro, 2 en piel y finalmente 25 en negro. Voy a hacer esa vueltita, solo una más. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Como les dije, repetí otra vez lo mismo, ¿no? Ahora lo siguiente que voy a hacer es 8 puntos. Voy a tejer de nuevo estos 8 puntos bajos. Vamos a tejer 8 puntos en color negro y luego nos cambiamos a piel. Listo, miren, tejí mis 8 puntos y luego me cambié el color piel y me voy a ir tejiendo en color piel en total todo este tramo de color piel, ¿no? Me voy a ir tejiendo, miren, así punto sobre punto. En total serían 29 puntos en color piel hasta llegar aquí. Listo, miren, ya tejí mis 29 en color piel y ahora me voy tejiendo en color negro 25 puntos en color negro hasta llegar al marcador. Listo, miren, ya llegué hasta el marcador y ahora voy a iniciar la nueva vuelta, ¿no? Aquí ya le saqué el separador que estaba puesto. La nueva vuelta vamos a hacer 7 puntos bajos, solamente hasta 7 vamos a tejer 7 puntos bajos y luego vamos a cambiar a color piel. Listo, miren, ya tejí mis 7 puntos bajos en negro y me cambié a color piel. Ahora vamos a hacer 31 puntos en color piel. Aquí ya se me pasó esta hebrita negra. Entonces vamos a hacer 31 puntos bajos en color piel, ¿no? Y nos vamos a ir tejiendo así hasta llegar a 31, que sería hasta el puntito negro de aquí que inicia. Listo, miren, aquí ya tejí mis 31 puntos en color piel y ya me cambié al color negro. Y ahora finalmente me voy a ir tejiendo estos 24 puntos en color negro. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 24 puntos. Ahora voy a hacer 6 puntos en color negro, solo 6 puntos. Hago mis 6 puntos y luego me voy a cambiar al estambre de color piel. Listo, miren, ya hice 6 puntos en negro y me cambié a color piel. Y voy a hacer 33 puntos en color piel. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 33 en piel y me cambié ya a negro. Y voy a hacer 23 puntos en negro hasta llegar al marcador. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer mis 23 puntos bajos. Voy a iniciar la nueva vuelta y ya me cambié a color piel porque ya no voy a utilizar el estambre negro. Ya ahorita, a partir de ahorita, solo vamos a tejer con color piel, ¿no? Entonces vamos a sacar el separador y lo primero que vamos a hacer es 2 disminuciones porque vamos a empezar ya a cerrar la cabecita. Vamos a hacer 2 disminuciones. Ya hice la primera, pongo el separador y voy a hacer la segunda disminución. Así miren, de esta manera. Ahora voy a tejer 6 puntos bajos. 1 y 6. Ahora voy a tejer 2 disminuciones seguidas. 1 y 2. Ahora voy a tejer 17 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí 17 puntos bajos. Ahora voy a hacer nuevamente 2 disminuciones seguidas. 1 y 2. Ahora voy a tejer 6 puntos bajos. 1 y 6. Nuevamente voy a repetir y voy a hacer 2 disminuciones seguidas. 1 y 2. Y finalmente voy a tejer estos 17 puntos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 17 puntos. Vamos a iniciar la siguiente vuelta y vamos a iniciar de igual forma con 2 disminuciones seguidas. Vamos a poner aquí una y ponemos el separador de vueltas. Vamos a hacer otra disminución.
Ahora vamos a tejer 4 puntos bajos. Listo, ya tejí mis 4 puntos bajos. Ahora voy a hacer 2 disminuciones seguidas. Listo, ya tejí mis 2 disminuciones. Ahora voy a tejer aquí 15 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí mis 15 puntos bajos. Ahora voy a hacer 2 disminuciones seguidas, 4 puntos y 2 disminuciones seguidas. Listo, aquí ya tejí lo que les indiqué y finalmente voy a tejer 15 puntos bajos. Listo, ya terminé de hacer mis 15 puntos. Vamos a iniciar la siguiente vuelta. Y en la siguiente vuelta voy a tejer 2 disminuciones, 2 puntos bajos y 2 disminuciones. Listo, ya tejí lo que les indiqué. Ahora vamos a tejer 13 puntos bajos. Listo, aquí ya tejí mis 13 puntos. Ahora voy a hacer de nuevo lo que hice al inicio. 2 disminuciones, 2 puntos bajos y 2 disminuciones. Listo, aquí ya tejí lo que les indiqué y finalmente voy a tejer estos 13 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí mis 13 puntos bajos y vamos a hacer aquí una pausa para poder rellenar toda esta pieza. Listo, miren, aquí ya le rellené un poco. Conforme vamos a ir cerrando, porque todavía nos faltan 2 vueltas más para cerrar y vamos a ir rellenando conforme vamos cerrando. Listo. Ahora vamos a seguir con la siguiente vuelta y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 4 disminuciones seguidas. Vamos a tejer aquí 11 puntos bajos, aquí 4 disminuciones y 11 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora lo siguiente y la última vuelta que vamos a hacer es 2 disminuciones seguidas, 11 puntos, 2 disminuciones seguidas y 11 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Esta ya es la última vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a cortar la hebra y vamos a dejar como unos 20 centímetros. Y vamos a terminar de rellenar lo que nos haga falta ya. Listo, miren, aquí yo ya terminé de rellenar. Ahora lo que vamos a hacer es coser esta parte de aquí. Puesto estos marcadores para que ustedes lo hagan, ¿no? Esto lo hemos hecho en todas las figuras que hemos estado realizando. Entonces vamos a poner marcadores y dejar 3 puntos arriba y 3 puntos abajo sin coser, ¿no? Esos no vamos a coser. Entonces vamos a terminar cosiendo estos puntos de aquí, 5 de aquí con los 5 de acá, uniendo todo esto. Y de igual forma del lado de acá, ¿no? Y que nos quede este huequito aquí del centro. Entonces vamos a ensartar la aguja. Y vamos a iniciar cosiendo así, solo tomando las hebritas interiores de cada cadena. Esta es una cadena, otra cadena. Vamos a tomar las hebras de aquí y las hebras de acá. Entonces esta de aquí me voy a unir con la de acá, miren. Tomando solo la hebra interior. Así de esta manera, miren. Y de igual forma tomo la de acá y ya me tocaría coser con la de acá. Y así me voy a ir cosiendo hasta llegar antes del marcador. Miren, aquí ya cosí esta parte. Ahora voy a hacer, y me pasé acá. Ahora voy a hacer lo mismo el lado de acá. Y listo, miren, aquí ya le corté, nos quedó este huequito de aquí. Miren, entonces ya estaría así la cabecita de la chilindrina. Ahora vamos a hacer otro detalle. Vamos a ensartar con la aguja este estambre de color piel. Listo, miren, aquí ensarté estambre de color piel y me voy a meter por acá, por este huequito del cuello. Y me voy a salir aquí, miren. Así, de esta manera. Miren. Entonces, ¿dónde me salí? En una fila más abajito. Esta es la negra, en una fila más abajito de aquí, miren. De este puntada negro. Y me salgo en la mitad de aquí, de estas 2 filas. Entonces, miren, yo voy a dar una puntada acá. O sea, cogiendo 1, 2 y 3 filas. Voy a dar una puntada acá y voy a salir por donde ingresé. O sea, por aquí donde ingresé voy a salir de nuevo para que me quede una puntada de esta manera. Así, miren. Entonces me salgo así y voy a hacer así. Prácticamente son como el proceso de las orejitas que hicimos al chapulín colorado. Entonces, aquí ya le hago esta puntada. ¿Y qué voy a hacer? Con el lado revés de la aguja me voy a ir pasando por debajo de esa puntada que yo hice. Y básicamente lo que voy a hacer es enrollar el estambre en esa puntada. Miren, para darle volumen. Entonces nos vamos a ir enrollando así para que esta orejita vaya cogiendo forma, vaya cogiendo volumen. Y miren, una vez que ya hemos enrollado todo, vamos a pincharnos aquí y salir de nuevo por donde ingresamos.
así de esta manera, miren. Y aquí ya nos quedaría, miren, la orejita, aquí. Y aquí pues simplemente lo que vamos a hacer es rematar. Tomamos un pedacito del estambre, así, aquí. Así. Vamos a dar una vueltita en la aguja para formar un nudito. Jalamos, aquí se forma, miren, un nudito. Luego metemos la aguja por ahí mismo. Y nos vamos a salir por acá, por la parte de abajo, donde quedó el huequito para ingresar el cuello luego de la chilindrina. Y simplemente jalamos así, miren. Jalamos un poquito para que ese nudito se meta dentro del tejido. Y aquí si se nos hundió un poquito con la aguja, simplemente le acomodamos. Miren, y aquí ya nos quedó la orejita. Entonces vamos a hacer el mismo proceso en la parte de acá. Entonces simplemente, miren, vamos así por la línea que ingresamos acá y hacemos lo mismo acá. Y listo, miren, ya quedarían así las dos orejitas en la parte de acá y en la parte de acá. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la cabeza así, que la cabeza, la corona nos quede hacia nosotros. Y vamos a tomar el estambre de color negro y le vamos a hacer el cabello, el cerquillo. Entonces nos vamos a ingresar en la parte, miren, de aquí, ¿no? En este puntito de aquí vamos a coger el punto negrito, así, miren. Y aquí vamos a ingresar el estambre, así de esta manera, miren, ¿no? Entonces aquí, ya, ahí. Entonces aquí vamos a levantar 3 cadenas. 1, 2, 3 y 4, perdón, 4 cadenas, ¿ya? Entonces de estas 4 cadenas vamos a hacer dentro de las cadenas, cadena por cadena, y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, miren así. 2 y 3 puntitos bajos, ¿no? Así de esta manera, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente y vamos a poner esta adelante para irla perdiendo conforme vayamos tejiendo, ¿no? Entonces aquí ahora lo siguiente que vamos a hacer, vamos a pasarnos, nos tocaría hacer en este de aquí, ¿no? Pero nos vamos a saltar sino que vamos a hacer en el siguiente, nos vamos a saltar y vamos a hacer un punto deslizado. Sacamos y hacemos, miren, un punto deslizado. Y vamos a levantar ahora sí 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a tejer estos 4 puntos bajos en las cadenas. Listo, miren, ya tejí mis 4 puntos en la cadena. Ahora lo siguiente que vamos a hacer aquí es, nos vamos de igual forma a saltar un punto, ¿no? Entonces, básicamente me tocaría en este, pero no hago en este, sino en el siguiente. Cojo el siguiente, así de esta manera, y voy a hacer un punto deslizado, ¿no? Voy a cerrar este bucle con un punto deslizado. Y nuevamente voy a subir 5 cadenitas. Y en esas 5 cadenitas yo voy a tejer 4 puntos de nuevo. Listo, miren, aquí ya tejí mis 4 puntos bajos, como les dije. Ahora me voy. Ya no me voy a saltar uno, sino 2. Ahora me salto este y tomo el tercero. Y voy a hacer un punto deslizado. Voy a levantar 5 cadenas y tejo 4 puntos de las cadenas. Listo, miren, ya hice mis 5 cadenas y mis 4 puntos bajos en las cadenas. Ahora en el siguiente me voy a saltar solo un punto. No hago este, sino en el siguiente tomo el punto y voy a hacer un punto deslizado y voy a levantar 5 cadenas y voy a tejer 4 puntos en las cadenas. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 5 cadenas y mis 4 puntos bajos. Ahora en este siguiente me voy a volver a saltar 2. Tendría que hacer en este me salto este y hago en el tercero. Tomo el tercero, así de esta manera, miren. Saco mi punto deslizado. Ahora voy a levantar de nuevo 5 cadenas y voy a tejer 4 puntos bajos en las cadenas. Listo, miren, ya terminé de hacer este bucle. Ahora voy a mirar esto de aquí y no hago en el siguiente, sino en el siguiente. Solo me salto aquí un punto y voy a hacer un punto deslizado.
Y de nuevo me voy a ir levantando 5 cadenas y hacer 4 puntos en esas cadenas. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer. Entonces lo que voy a hacer aquí, me voy a saltar 2 puntos. Me salto 1, 2 y ya voy al tercero. Aquí. Y voy a sacar de nuevo mi punto deslizado así. Y voy a levantar 5 cadenas y hacer 4 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora me salto este punto, hago en el siguiente, esta vuelta, digo este bucle. Y voy a hacer un punto deslizado. Nuevamente levanto 5 y hago 4 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer ese bucle. Ahora me salto este y hago en el último puntito. Así, uy, agarro aquí. Voy a hacer un punto deslizado. Voy a levantar aquí solo 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y voy a tejer 3 puntos en esas cadenas. Listo, miren, ya terminé. Y finalmente aquí me voy a coger un puntito de aquí, el que sigue. Y voy a terminar con un punto deslizado. Miren, así. Entonces aquí pues ya voy a cortar la hebra. Voy a cortarle así. Voy a zafar así. Y esto de aquí le voy a esconder esta hebrita entre el tejido y ya nos quedarían así. En total tendrían que quedarnos, a ver, 10 bucles, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo, miren, luego ya estos bucles los vamos a organizar cuando ya armemos la carita. Vamos a hacer los cachitos, ¿ya? Y para ello, pues de igual forma con el estambre de color negro, aquí tengo, vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos. Así de esta manera, miren. Y vamos a hacer 1. Ay, aquí se me salvó. 2, 3 y 4. Vamos a cerrar este anillo mágico. Así. Y ahora nos vamos a unir con un punto deslizado. Así. Ahora vamos a levantar 18 cadenas. Listo, miren, aquí ya tejí 18 cadenas, entonces vamos a irnos tejiendo 17 puntos bajos, o sea, un punto bajo en cada cadenita, nos debe salir 17 puntos bajos. Listo, miren, ya hice mis 17 puntos, entonces recuerden que en este anillo tenemos 4 puntos, ¿no es cierto? Es un anillo de 4 puntos bajos. Entonces en el siguiente puntito, miren, del anillo mágico me voy a introducir y voy a sacar un punto deslizado, así. Y nuevamente me voy a ir subiendo 18 cadenas. Y voy a hacer este proceso 4 veces. Subo 18 cadenas, tejo 17 puntos. Voy al siguiente punto, hago deslizado, subo 18 cadenas y tejo 17 puntos. Voy al siguiente punto, hago deslizado, subo 18 cadenas y tejo 17 puntos y termino haciendo un punto deslizado. Ese proceso voy a hacer ahorita. En total me deben salir 4 de estos. Y listo, miren, así me tiene que quedar 4 bucles, ¿no? Y voy a dejar una hebra más o menos de unos 25 centímetros para luego esto coser al cabello. Este será uno de los cachitos, ¿no? Entonces aquí ya luego le vamos a acomodar bonito cómo va a quedar los cachitos. Entonces este va a ir cosido más o menos por aquí, miren. Entonces ya nos va quedando así el cachito. Entonces este van a ser 2 de estos igualitos, ¿no? Entonces vamos a dejar a un lado y vamos a continuar. Listo, vamos a hacer los bracitos y para ello necesitamos el estambre de color piel. Y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Así de esta manera nos vamos a ir haciendo 6 puntitos bajos. 1 y 6. Vamos a cerrar este anillo mágico. Y ahora vamos a hacer en la siguiente vuelta, vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Así. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora vamos a hacer otro aumento de puntos bajos.
y finalmente vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2. Si aquí desean ir poniendo el marcador, lo pueden hacer, ¿no? Yo en piezas chiquitas no les suelo poner, pero hay que tener bastante cuidado de no saltarnos los puntos. Bueno, aquí tendríamos ya 8 puntos. Ahora vamos a tejer esos 8 puntos. Listo, miren, aquí ya tejí mis 8 puntos bajos. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es una disminución. Vamos a hacer una disminución. Ahora vamos a tejer 2 puntos bajos. 1 y 2. Nuevamente hacemos una disminución. Así, miren, de esta manera. Aquí esta lebrita. Una disminución. Y finalmente vamos a tejer 2 puntos bajos. 1 y 2. Y ahí tendríamos de nuevo 6 puntos. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y nos vamos a ir tejiendo aquí 5 puntos bajos, ¿no? Entonces tejemos 1 y 5. Y ahí ya tendríamos 7 puntos porque hicimos un aumento. Ahora vamos a irnos tejiendo vueltas de altura de estos 7 puntos, ¿no? Y vamos a ir tejiendo, a ver, 6, 7, 8, 9, 10, 5 vueltas de altura de 7 puntos bajos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 5 vueltas de altura de 7 puntos bajos y le corté la hebra en color piel y le puse ya amarilla, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente, miren, vamos a levantar 2 cadenas, 1 y 2 cadenas. Y vamos a poner el separador de vueltas. ¿Dónde está el separador? Acá está. Ya vamos a poner el separador en la primera cadena que hice de amarillo, ¿no? Aquí, en esta cadenita, ¿ya? Y ahora me voy a ir tejiendo esta secuencia, ¿no? Vamos a ir al primer puntito, ¿no? Que sería este. Y vamos a tomar solo la hebra de adelante, o sea, en flow. Y vamos a hacer un punto deslizado. Los puntos deslizados, recuerden, harán un flojito, ¿no? Ahora voy a levantar 1 y 2 cadenas. Y el siguiente punto cojo la hebra de adelante y hago un punto deslizado. Aquí no me estoy saltando ningún punto, ¿no? Hago 1 y 2 cadenas. Y me voy a coger el punto de adelante. O sea, la cadena de adelante, quiero decir. Me voy a hacer 1 y 2 cadenas y tomo la cadena de adelante, miren, del puntito y hago un punto deslizado. Voy a hacer de nuevo 1 y 2 cadenas, me voy al siguiente punto, tomo la cadena de adelante y hago punto deslizado. Nuevamente me levanto 1 y 2 cadenas. Hago un punto deslizado tomando la cadena del frente, hago 1 y 2 cadenas y tomo el último punto que sería el número 7 y hago un punto deslizado, así de esta manera, ¿ya? Ahora, ¿qué voy a hacer en la siguiente vueltita? Me voy a ir tejiendo, ¿no? Así de esta manera, miren. Voy a sacar este de aquí. Ya. Entonces, miren aquí donde le saqué este de aquí. Es con la aguja, les voy a indicar dónde está la aguja. Ya. Donde le saqué ahorita el marcador es esta cadena. ¿Se acuerdan que iniciamos haciendo 2 cadenas? Entonces, 1 y 2 cadenas que hicimos no tomamos en cuenta. Solo voy a empezar a tomar en cuenta los puntos deslizados. Eso quiere decir que esta cadena no y el punto deslizado de aquí, pero tomo la hebra de atrás, miren. Y saco un punto bajo. Y pongo mi separador. Así voy a hacer, ¿ya?
No le tomé en cuenta, las cadenas no les voy a tomar en cuenta como puntos. Solamente los puntos deslizados que yo estoy haciendo. Miren, aquí me salto 1 y 2 cadenas y tomo en cuenta el punto deslizado que hice y tomo la cadena de atrás y formo un punto bajo. Miren, no le tomo en cuenta, incluso aquí se mira, miren el punto que está agarrado. Este puntito, miren de aquí que está agarrado, se ve. Entonces es este puntito de arriba que debo tomar así. Tomo la cadena de atrás y levanto un punto bajo. Miren. De igual forma ya me tocaría acá, no le tomo en cuenta esas 2 cadenas y cojo el punto deslizado y hago un punto bajo. Miren. Y así me voy a ir tejiendo. Miren, aquí ya me tocaría en cambio este punto de acá. No le tomo en cuenta las cadenas y tomo el punto y hago punto bajo. Miren, 5, ¿no? Ahora vamos al sexto. Sexto, miren que sería este de aquí. 6. Y el último puntito que está acá, que sería este de acá. Y 7. Y en este séptimo voy a hacer un aumento, o sea, en el mismo voy a hacer 2 puntos. Así, miren, de esta manera. ¿Ya? Entonces, como hice un aumento al último, ahora voy a tener 8 puntos. Entonces, aquí lo que voy a hacer es voy a tejer estos 8 puntos. Voy a hacer 2 vueltas de altura de 8 puntos, ¿no? Aquí le voy a poner el separador. Entonces me voy a ir tejiendo 8 puntos y luego hago otra vuelta de 8 puntos. Y listo, miren, aquí ya hice las 2 vueltas. Lo que vamos a hacer es vamos a cortar la hebra. Aquí no necesitamos dejar hebra larga porque esta pieza luego la vamos a unir con el cuerpo. Vamos a irla tejiendo cuando ya hagamos el cuerpo. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a rellenar solo esta parte que está aquí amarilla. No le vamos a rellenar el brazo no va relleno. Solamente le vamos a poner estambre, relleno a esta partecita. Sostenemos aquí para que no se nos vaya para abajo. Solo le vamos a poner a esta parte amarilla. Miren así. Esta partecita amarilla. Miren, listo. Así nos queda. Entonces miren, así nos quedaría el bracito, ¿no? Esta es la manguita que va a ser parte del vestidito cuando le hagamos la de la chilindrina. Entonces miren, aquí me queda como esta parte, así este borde, ¿no? Este borde de aquí. Entonces ese es el efecto que le queremos dar. Entonces nos quedaría así ya esta pieza, solo rellenado la parte de aquí, la amarilla, nada más, miren, y nos queda así el resto. Entonces vamos a hacer 2 bracitos igualitos. Vamos a hacer otra pieza y vamos a hacer el bolsillo del vestido de una vez. Entonces vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a irnos tejiendo 4 puntos bajos aquí en estas cadenas. Vamos, 2, 3 y 4. Miren, así. Ahora vamos a girar el tejido y vamos a tejer de nuevo estas 4 cadenas. Estos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. En este puntito del final. 4 puntos. ¿No? Vamos a girar de nuevo el tejido y vamos a tejer nuevamente estos 4. 1, 2, 3 y 4 puntitos, ¿no? Así miren de esta manera. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer es, vamos a girar así y nos vamos a ir tejiendo los lados, ¿no? Entonces miren, queda el tejido así. Yo me voy a pinchar aquí y voy a hacer aquí un punto bajo. En el siguiente huequito 2 puntos bajos. Miren así. Y en este último 3 puntos bajos.
Y voy a aprovechar para perder esta hebra. Voy a ponerla hacia adelante. Ahora voy a hacer una cadena y me voy a tejer ahora los 3 puntos de acá, de esta parte de acá. Pongámosle la hebrita para acá, ya. Y me voy tejiendo 1, así miren, de esta manera. Vamos, 2 y 3 puntos. Así miren. Ahora vamos a levantar de nuevo una cadena y nos vamos igual forma tejiendo aquí 3 puntos. 1, miren así, 2 y por último 3 puntos. Así, de esta manera, miren. Y así nos queda el bolsillo, sería así. Entonces, si ustedes van a coser el bolsillo, dejen hebra. Yo no lo voy a coser, sino que lo voy a pegar con silicona caliente. Así que yo voy a perder estas hebritas que me sobraron, ¿no? Bueno, esta como ya la desaparecimos, estábamos tejiéndola con el tejido. Entonces, ya solamente tengo que desaparecer esta hebrita de aquí. La voy a esconder detrás del tejido. Y este sería el bolsillito. Entonces lo vamos a dejar a un lado y vamos a continuar.